Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Vinieron preparados? ¿Trajeron sus anotadores? Bueno, vamos a arrancar. Vamos a hacer una cosa. Veo que están muy... Me gustaría que puedan buscar 1 Samuel capítulo 8. Cuando lo tengan, me avisan y leemos juntos. Eso va a ser un poquito largo, ¿eh? Así que es una historia si bien muy conocida, pero está bueno siempre volver a leerla. Aconteció que, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no tuvieron los hijos por el camino de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Hasta ahí, una de las posibles razones más contundentes y claras que tenemos de por qué sucede lo que viene a continuación. Versículo 4. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron: He aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyanos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Iba a leer hasta el 22, pero es un montonazo. Pero me gustaría que podamos charlar y detenernos un poquito acá. Ayer hicimos una pregunta a los chicos del discipulado que estuvo muy buena. Y la pregunta fue: ¿por qué? ¿Qué piensan o qué creen con respecto a esto? Si nos detenemos bien en el pasaje, la respuesta puede ser muy fácil, pero la charla también está buena. ¿Qué creen ustedes? ¿El Señor quería o no quería que Israel tenga un Dios? Un rey. Conversarlo con el de al lado. Y decirle sí, no, y si sí, porque sí, y si no, porque no. Vamos. Bueno, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Dios quería un rey para Israel, sí o no? Muy bien. A ver, ¿quién le puede sumar un pasaje a eso y por qué? Miren, vamos a buscar Deuteronomio capítulo 17. Vamos a leer desde el 14, pero el pasaje está un poquito más adelante. ¿Sí? Me gusta leer mucho para tener más contexto, ¿está bien? ¿Está bien? Van a ver que es bueno. Dice así: Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas: Pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Alto ahí. Sin demasiadas luces, nos damos cuenta que Deuteronomio está antes que Samuel, cuando estábamos leyendo, ¿está bien? Y fíjense que lo que el Señor está diciendo acá, literalmente está diciendo lo que iba a pasar. El Señor ya le estaba diciendo: cuando vayas a la tierra y la conquistes, vas a ver que vas a pedir un rey, al igual que las naciones que te rodean. Ya el Señor lo estaba dando por anticipado. ¿Qué era lo que iba a suceder? ¿Está bien? Esto estaba sucediendo muchísimo antes que el evento de 1 Samuel. ¿Está bien? ¿Se ubican ahí? Genial. Versículo 15. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos. Pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano.
Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Y acá viene el versículo claro. No tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata, ni oro amontonará para sí en abundancia. Adivinen quién hizo todo eso. ¿Quién hizo todo eso? Lo que no debía hacer. ¿Quién? ¿Quién dijo Saúl? Está bien, de alguna u otra manera, los que fueron reyes hicieron todo lo mismo. ¿Sí? Porque el Señor dijo que no tenían que amontonar riqueza, que no tenían que tener demasiadas cosas, que no podían tener muchas mujeres. Y básicamente el que llevó todo eso a la máxima expresión, ¿qué fue? Salomón. Salomón, que fue el último que se la dio en una pera, desde el día 1 hasta el último, el tipo hizo absolutamente todo lo que no tenía que hacer. Fíjense que a veces dejamos pasar esa lectura del reinado de Salomón. ¿Por qué? Porque se habla mucho de él y de qué, de su sabiduría, de que él construyó el templo, que fue el deseo de su padre, ¿sí? Porque todo eso, que si bien es muy bueno, ¿sí?, en torno a la vida de Salomón, también hay que entender que a causa de no haber guardado este mandamiento que el Señor puso acá, fue que termina perdiendo el reino. Porque las mujeres inclinaron su corazón a otros dioses. ¿Se acuerdan o no? Bueno. Cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y lo leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para que guarde todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. ¿Para qué? Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Bueno, claramente a Dios no le interesaba que Israel tuviera un rey al igual que el resto de las naciones. Eso está claro. Ahora, ¿por qué piensan ustedes que el Señor advirtió todo esto? ¿Qué piensan? A ver, ¿por qué el Señor se anticipó a esto? Vamos, yo me chicos. A ver. Bueno, los del discipulado también pueden participar. A ver, ¿por qué piensan que el Señor se adelanta a esto, aunque Él realmente no quería que tuvieran un rey? ¿Por qué piensan? ¿Por qué? Porque conocía su corazón. Bien, ¿qué más? Porque sabía lo que iba a pasar. Vieron que es muy simple. No hay grandes respuestas a veces. Estaba claro, incluso un poco más adelante, en el cántico profético de Moisés, que es un poco un cántico que abarca los sucesos que pasaron antes que ellos y todo lo que vendría después de manera poética y profética a la vez. Incluso en todo ese relato él habla y dice cómo el Señor se va a manifestar a su pueblo, y esta relación de que Israel todo el tiempo iba a ir detrás de otros dioses que lo iban a llamar a celo al Señor, el Señor los iba a juzgar y que encima iba a poner como a prueba a esos dioses que ellos iban detrás, como diciéndole, bueno, ¿te gusta ir detrás de esos dioses? Bueno, toma, juicio. Y ahora, ¿sabes qué? Andá y decirle a estos dioses que vengan y que te defiendan. Como todo el tiempo, esta relación de poniendo a prueba este corazón celoso de nuestro Dios, diciendo, ¿dónde están los dioses por los que me engañás? ¿Dónde están los dioses a estos que vos seguís, que no soy yo? ¿Dónde están? Esto acontecía una y otra vez y ya se había profetizado desde el principio. Claramente la perspectiva de Dios es mucho más amplia que la nuestra, y estos tipos, sabiendo que Dios te está diciendo que vas a pedir un rey, ellos, fieles a su corazón humano, ¿qué hacen? Le piden un rey a nuestro Dios.
Lo que el Señor estaba manifestando o intentando manifestar a través de las palabras hacia Samuel, cuando le dice: Samuel, tranquilo, no te están desechando a vos, me están desechando a mí. Y ¿sabes qué? Ahora vas a ir y le vas a decir qué es lo que este rey, cuando lo tengan, va a hacer con ellos. Eso está en 1 Samuel, que estábamos leyendo, en el 8, un poco más adelante, en el versículo 11 en adelante. Y Samuel le empieza a decir qué era lo que iba a pasar. ¿Sabes qué? El rey, si ustedes toman un rey igual que el resto de las naciones, porque cuando un hombre o cuando toda una nación determinaba que alguien fuera un rey, les estaban cediendo tal nivel de poder y responsabilidad que esas personas tenían la potestad de hacer lo que quisieran. Y ese es la cuestión, ese es el punto. ¿Por qué? ¿Por qué Dios se resistía a que Israel tuviera un rey? ¿Solo porque Dios es arrogante y solo Él puede hacerlo? Realmente. ¿O porque, no sé, estaba celoso de que alguien más ocupara su lugar? ¿Qué piensan? ¿Por qué creen que Dios se molesta tanto cuando le piden un rey? Fíjense que se molesta, pero aún así cede frente al pedido del pueblo. El pueblo le pide un rey y él dice: bueno, mira, la verdad que no entendés lo que va a terminar sucediendo si vos pones un hombre sobre tus hermanos, pero aún así lo querés, bueno, dale para adelante y vas a ver lo que va a pasar. ¿Cuál es el punto? En la antigüedad, los reyes tenían algo que ninguno de todos nosotros tiene, o por lo menos hoy. Los reyes tenían tal poder que estos tipos podían hacer básicamente lo que se les cantara. Si yo te preguntara hoy, y ayer hablábamos un poco de esto con los chicos, ¿por qué acá hay gente que no mata a alguien? Mirá que tenés al lado. Sí. Mirá y fíjate si tiene cara de asesino, o de ladrón, o de, no sé, narcotraficante. Mirá y preguntale: ¿por qué no harías esto? ¿Por qué no matarías a alguien? No, porque yo amo a Dios. ¿Por qué no irías como en La Casa de Papel, y asaltarías el Banco Central? ¿Por qué no te quedás con los vueltos? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pregúntale: ¿por qué no? ¿Por qué no lo haces? No, porque la ley del Señor está en mi corazón. Por las consecuencias. Por las consecuencias. Bien. Fíjense que esa pregunta de ¿por qué no hago tal cosa? Puede llegar a preguntas un poco más complicadas. Esas sételas para vos mismo. ¿Por qué no engaño a mi esposa? ¿Por qué no robo en mi trabajo al igual que el resto? Ese por qué no tiene una respuesta en parte, y es por algo que es evidente, pero que a veces pasa desapercibido. ¿Sabes por qué? Porque sobre nosotros, humanos, silvestres, como quien dice, hay algo que se llama una ley que lo prohíbe. Y eso está claro y es muy simple. Ahora, había una diferencia sustancial entre personas que eran coronadas como reyes y el resto del pueblo. Que si alguien quería matar a alguien por la razón que fuera justo o no, la ley lo iba a enjuiciar. Y probablemente le costaría la vida. Ahora, si el rey se le cantaba mandar a matar a alguien, ¿qué pasaba? Absolutamente nada, porque lo está mandando el rey. Como si ese tipo tuviera la verdad en su mano. De hecho, David hizo algo terrible. Mandó a matar a un hombre para quedarse con su mujer. Nada más y nada menos. Y el juicio que vino sobre David no fue por la ley, ¿sí?, de la Constitución Nacional. El juicio que vino hacia David fue un juicio de parte de Dios, o sea, alguien todavía superior. El punto es que los hombres no fueron creados para ser reyes. Y esto es lo que quiero que entendamos hoy. Durante los últimos años hay un mensaje quizá dando vuelta un poco motivacional, que a veces incurre en el error de impulsarnos o de impulsar a las personas a
tal nivel de alcanzar cosas o hablar de su libertad o de lo que el hombre puede llegar a ser, hay personas que creen que deberíamos ser, incluso se habla de esto, como ser reyes y sacerdotes, sin tener en cuenta lo que implica que una persona tenga tal poder. ¿Cuál? La de ser un rey. Mirá lo que tenés al lado. ¿Te lo imaginás de rey a este? Y pregúntale, ¿qué harías si fueras rey y tuvieras ese poder? ¿Qué harías? ¿Saben qué? En esto notamos que el corazón del hombre o el corazón de cualquiera de nosotros que está acá expuesto a semejante nivel de responsabilidad o de quizá autoridad o poder delegado, probablemente muchos de nosotros cambiaríamos la imagen que tenemos completamente. Porque no es lo mismo una persona humilde que no tiene que una persona que busque ser humilde teniéndolo absolutamente todo. Esta diferencia radica específicamente en el corazón de las personas. Y acá es donde empezamos a entender por qué a Dios le agradaba tanto David. Pero antes de llegar ahí, me gustaría que podamos reflexionar en esto y entender que la libertad que nosotros tenemos en el Señor, o la libertad que el hombre tiene de manera innata, es una libertad que se maneja dentro de un marco de cuidado. Y saben que el límite o las leyes que regulan nuestra existencia existen por alguna razón. Por ejemplo, le damos un ejemplo muy concreto. La ciencia dice que hay un argumento del ajuste fino del universo que dice que el universo responde a algunas constantes que si alguna de estas variara mínimamente, la vida no sería posible. Por ejemplo, si la ley de la gravedad no fuera tal o cambiara alguno de sus valores, las estrellas serían más grandes o más pequeñas, por lo tanto, la vida no se hubiese desarrollado. Si la Tierra no estuviera en el punto que se llama en el sistema solar, hay un rango, un espacio de la distancia hacia el Sol donde la vida es posible. Si la Tierra estuviera más alejada, nos congelaríamos y no habría posibilidad de vida. Si estuviéramos más cerca, nos quemaríamos y no habría posibilidad de vida. Entonces, todas esas leyes naturales, que son leyes no porque el hombre las establece, sino que el hombre las descubre, ya están preestablecidas por el Creador. Entonces, nosotros de alguna forma somos libres, pero no podemos hacer lo que se nos canta. Decirle al de al lado, ¿sos libre o no sos libre? ¿Y por qué no volás? Si quieres volar. ¿Alguno quisiera probar si puede volar con su propia voluntad? No. ¿Entienden lo que quiero decir, no? Nuestra libertad funciona dentro de un marco de cuidado y de preservación de la vida. Nuestro Padre que nos ama nos dio la libertad de poder elegir, pero aún así Él creó un entorno, un contexto en el que esa libertad también está restringida. Y acá es donde nosotros empezamos a entender cómo la ley funciona, o cómo la ley está en todos los aspectos de la vida. No solamente la ley como nosotros la entendemos escrita, sino la ley que hace que, por ejemplo, hablábamos hoy con él, que hay una ley en nuestro cuerpo, por ejemplo, que dice que nuestros ojos no pueden percibir más luz que la que perciben. Porque si viéramos más del rango visible, de todo lo que es el espectro de la luz, básicamente no veríamos nada. Porque sería tan difícil de procesar toda esa información para nuestro cerebro que no podríamos interpretarla. No sé si se entendió el ejemplo, pero a ver otra cosa. Ahí está. El sonido. Ustedes saben que nuestro sonido tiene un rango de captación de ondas, o sea que hay frecuencias que podemos escuchar y frecuencias que no. ¿Sabían eso? Escuchar, esta es la más clásica. ¿Vieron que los perros tienen un silbato que nosotros no escuchamos? Bueno, eso es porque nuestro oído está restringido a un rango limitado de frecuencia. Si nosotros escucháramos
todas las frecuencias que existen, básicamente no podríamos escuchar nada. Porque nuestro cerebro no podría procesar la información de todo lo que está sonando en el universo ahora. ¿Se entiende el ejemplo? ¿Sí? Bueno, salimos de esos ejemplos del universo. Lo que quiero decir es, cuando nosotros nos observamos como seres humanos y en la naturaleza, vemos todo el tiempo esta intención de nuestro Dios de preservar la vida, de que la vida es posible porque hay leyes que la regulan. Porque en la naturaleza hay una ley, por ejemplo, que está determinada, la cantidad de oxígeno que hay en el aire, que hace que no te mueras y la suficiente como para que no te falte. Todo eso es el ajuste fino del universo de parte de tu Dios para que la vida sea posible. De manera que la restricción de las cosas, el único fin que tienen y que tuvo siempre, fue la de preservar la vida. Y en esto, Dios intentó limitar al hombre para que no tenga esa potestad sobre otros. Y vamos a verlo en Génesis capítulo 1. Vamos a ir así le damos una vuelta de rosca a esto y lo podemos entender mejor. 1:28. Esto lo sabemos todos, cuando Dios crea al hombre, Dios le dio, ¿qué cosa? Facultades, ¿no? Entre esas facultades, vamos a ver cuál de todas ellas es la facultad de reinar. A ver, 1:28 dice así: y lo bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Dónde está la palabra reinar ahí? ¿Cómo? En dominar, en sojuzgar, en señorear. ¿Sí? Bueno, saben que ninguna de esas palabras tiene que ver con reinado. Hoy no lo traje porque ya que no trajeron a Strong, no vamos a entrar ahí, pero ninguna de estas palabras tiene que ver con la característica de reinar. Saben que la potestad que Dios le dio al hombre no fue la de ser un rey sobre la creación. Cuando Dios crea al hombre y lo coloca en el huerto, el hombre cumplía una función sacerdotal, no de reino y de reinar sobre la tierra. Eso es algo que va a suceder cuando reinemos juntamente con Él. Nosotros hoy no fuimos llamados a reinar sobre nada, ni siquiera sobre nuestras vidas. ¿Y por qué? Porque en esto Dios limitó al hombre para que no tenga la capacidad de reinar sobre otro. ¿El problema cuál es? Que las personas de manera natural buscan constantemente que otro tome las decisiones por él. Alguna vez lo hemos hablado y socialmente se ve, incluso la política funciona un poco así, de que hay algo que se llama contrato social, si mal no recuerdo, en que las personas cuando nacen dentro de un territorio, esas personas de manera involuntaria dan su voluntad y dan algunos ceden derechos al Estado para que el Estado le brinde protección, le brinde cuidado, estabilidad. Todo eso lo hacemos de manera involuntaria. Pero hay personas que de manera voluntaria buscan todo el tiempo que alguien le diga lo que tiene que hacer, que alguien le diga cómo buscar a Dios, que alguien le diga cómo ser padre, que alguien le diga cómo ser ministro, que alguien le diga. ¿Por qué? Porque es más fácil desligarnos de la responsabilidad que tenemos sobre nuestras propias vidas. Pero para que puedas entender lo que te quiero decir, vas a mirar al de al lado y le haces una pregunta. Míralo. Preguntale al de al lado, ¿quién está reinando hoy en tu vida? Porque nos gusta hablar de que somos libres, nos gusta hablar de que tenemos libre albedrío, de que podemos decidir, y eso está muy bien. Pero eso no significa que nosotros podamos tomar la potestad de ser reyes sobre nuestra propia vida y mucho menos sobre la vida de otros. Cuando el Señor establece y le da
un rey a Israel, y ese primer rey siempre está en debate de por qué fue Saúl rey. Y hablábamos con él y decimos, como que fue para que el pueblo vea lo que iba a significar para ellos, ¿no? Fue un poco, porque decís, incluso dice que el Señor se arrepintió de haberlo puesto como rey. Pero llegando David, este ser humano tan particular, del que tanto hemos hablado, que el Señor quiere restaurar el tabernáculo de él, este hombre tenía una particularidad. Y quizá aquí podamos entender por qué a Dios le importaba tanto. Cuando nosotros vemos esto que hablábamos recién sobre la libertad, por decirlo así, que los reyes tenían, este hombre incurrió muy probablemente en todos los errores que los reyes cometían en ese entonces. Mandó a matar, se quedó con cosas probablemente que no le pertenecían, hizo uso del poder que tenía para adquirir cosas, pero cada vez que fue relacionado a su Señor, siempre pagó el precio que valía. Hay un episodio cuando él decide que la tierra donde iba a ser construido el más tarde el templo, se acerca al aldeano que estaba trabajando y le dice, vendeme la tierra que acá va a ser donde se va a construir el templo. El aldeano pueblerino, frente al rey, lo mismo que haríamos todos, no, rey, por favor, quédate con toda la tierra y si acá vas a hacer un altar, yo te doy los bueyes, yo te doy la leña, total, vos sos el rey, ¿yo qué te voy a decir? Pero David, entendiendo lo que él estaba queriéndoselo, lo que iba a hacer, le dijo, no, yo esto lo voy a pagar, porque no voy a darle a mi señor algo que no me cueste. Y pagó un dineral. Ahora voy a buscar si les doy el pasaje para que vean que me estoy hablando en el aire, de cómo ocurrió esta secuencia. Pero cada vez, ¿cómo? Ahí está, 2 de Samuel 24, anóteselo para después leerlo. Pero este hombre tenía algo que lo hizo realmente especial. Y acá es donde ayer hablábamos con los del discipulado y surgió una palabra, ¿no? Alguna vez escuché algún detractor de David, como que hay gente que no le gusta tanto hablar de él, porque claro, el tipo se las mandó todas y pareciera que eso nos da también la habilitación a que nosotros cometamos errores deliberadamente. Y eso claramente no es así. Porque quiere decir que no estamos entendiendo todo lo que David significó para Dios. Este hombre tenía una particularidad, y era que él fallaba. Y como les conté hace unos sábados atrás, cuando él comete el error de mandar a matar a un hombre para quedarse con su mujer, él se arrepintió alrededor de un año y medio después. Pasó mucho tiempo. Ayer Sonia hizo este comentario y ella dice, claro, pero él se arrepintió o era un hombre que tenía ayuda, ¿no? Algo así dijiste. Y yo me quedé regulando con eso y dije, sí, era un hombre que claramente tuvo ayuda. Porque si no hubiese tenido al profeta Natán, quién sabe si alguna vez nos hubiésemos enterado de lo que aconteció. Si no hubiese tenido profetas que les estuvieran marcando el camino, y de ahí un poco entendemos por qué los profetas, y siempre en enemistad con los reyes, incluso reyes intentaron mandar a matar a los profetas, y de hecho lo hicieron, era justamente para acallarlos, porque ellos eran los únicos habilitados para poder emitir juicios sobre los reyes. Porque nadie del pueblo que estuviera debajo de la ley o de la constitución podía acusarlo. Solo alguien que estuviera por encima, y por encima de la ley solo estaba ¿qué cosa? Dios. Solamente alguien que encarnara tal nivel de poder que pudiera dar evidencia de que hablaba de parte de Dios, era que podía enjuiciar a un rey. Por eso los profetas estaban para los reyes. Entonces, reflexionando sobre sí, claro, fue un hombre que tuvo ayuda, porque si no hubiese tenido esa ayuda probablemente no se hubiera arrepentido. Y acá es donde radica la diferencia entre él y nosotros, que a veces hacemos quizá esta comparación y es un poco injusta. Pensá conmigo, para que entiendas lo que te quiero decir. Si vos hubieses sido David, ¿hubieras mandado a matar a ese hombre para quedarte con su mujer? ¿Sí o no? A ver, en voz alta, ¿sí o no? Era retórica, chicos.
Cuando Dios dice que no cese al pueblo, ¿vos lo hubieras hecho o no lo hubieras hecho? ¿Sí o no? Bueno, no lo sabemos. Pero me aventuro a pensar que muchas cosas, en su lugar, nosotros hubiésemos cometido el mismo o peores errores. Porque como les dije hoy, hay muchas cosas que nosotros no hacemos, no porque seamos personas sanas, buenas, con la ley del Señor en el corazón. Hay muchas cosas que sí, pero muchas cosas que personas no hacen, no las hacen porque hay una ley que los juzgaría. Pero estando en el lugar de reyes, te quiero ver. Como te dije, mirá ¿cómo sería como rey? Mirá a tu pareja, que por ahí vos lo conoces un poco más, si como rey sería... No me gusta su cara, lo mando a decapitar. Así, porque es un asqueroso, no se banca una. O si, no sé, mandaría a que se cocine... ¿Saben qué? Para que entiendan el nivel de locura que manejan esas personas. Hubo un rey, no me acuerdo, Franco, no sé cuánto. Ese tipo era un fanático del arte culinario, dicen, ¿no? Que todo el tema de la comida. Mandó a preparar una mesa para 36 personas en la que solamente él se presentó a comer, porque él se deleitaba en ver toda esa comida. Después hubo otro rey que emitió un decreto, como él era fanático del arte de la vestimenta, ¿cómo que se dice? De indumentaria, de la moda, de la moda. Que el tipo escribió un decreto de cómo la gente de su pueblo se tenía que vestir. Cómo se tenían que vestir las mujeres mayores de 50, cómo se tenían que vestir las mujeres menores de 50, los hombres mayores de 40. Él les dijo qué color usar y cómo se tenían que vestir. Ese nivel de poder tenían los reyes, al igual que los papas. Ellos coronaban a los reyes. Entonces, personas que tienen ese nivel de poder, en donde la ley pareciera que no los afecta y si Dios no interviene, no sucede nada, son personas que tienen un problema, que no tienen quien les ponga límites. Entonces puede que a veces nuestra comparación con David sea un poco injusta. Porque vos decís, no, yo no lo haría. Y no, probablemente no, pero te quiero ver el día que seas rey. Claro, yo soy humilde así, bueno, pero te quiero ver con toda la riqueza de una nación, cómo te comportás. Vieron que dice que el dinero cambia a las personas. Pero hay otros que dicen que en realidad lo que el dinero hace es poner de manifiesto lo que ya hay dentro. Porque cuando no tenés es fácil ser humilde. Pero cuando lo tenés todo y no hay límites para vos, ¿cómo serías? Pensá un segundo, ahora no le preguntes a nadie, cerrá los ojos y pensá, ¿cómo sería yo hoy si yo saliera de acá y tuviera una corona puesta? No camino nunca más. Me alquilo una limusina de 17 metros y no camino más. No me embarro más en Granburg, que me vengan a buscar en helicóptero. Eso, amigos, sé que es un poco gracioso, pero ese nivel de poder pondría de manifiesto todo lo que hay en nuestro corazón, sabiendo que a menos que tengas conciencia de este Dios, nadie te podría poner un límite. Entonces sí, David tuvo ayuda, y gracias al Señor que tuvo ayuda. ¿Sabes por qué? Porque David tenía los profetas, pero nosotros también tenemos ayuda hoy. Hay una distancia entre el rey David, el profeta Natán, y nosotros, pero el maestro cuando se fue, ¿qué dijo? Yo les voy a enviar, ¿a quién? Al Paracleto, diría el griego, al Espíritu Santo, al ayudador. La función profética que cumplía Natán para con el rey es la que cumple el Espíritu Santo con nosotros todo el tiempo. Entonces cuando vos entendés cómo funciona el Espíritu Santo, que te dice, che, la ley debería estar dentro tuyo. Gracias a Dios que no sos rey, porque si no, no te salva. Porque si no teniendo nada te comportás de esta manera, te imaginás siendo multimillonario. ¿Qué es lo que te quiero decir con todo esto? A veces nuestra comparación con algunos personajes es un poco injusta. Y no tomamos conciencia de quiénes somos nosotros realmente. Incluso es una comparación a veces hipócrita. Porque juzgamos desde la lejanía lo que hombres o personajes bíblicos
hicieron, y nosotros desde acá diciendo, pero ¿cómo este hombre que tenía el corazón de Dios cometió semejante error? Y nos olvidamos que nosotros con muchísimo menos cometemos errores iguales o peores. Y encima no somos reyes. Porque si sos rey, por lo menos es bueno. No vale, pero es difícil estar ahí. Todos estos amigos saben para qué. Para que podamos tomar un poco de conciencia de quién está hoy reinando sobre nuestra vida. De quién es el que nos está marcando el camino. Si queremos la libertad para hacer lo que nos place, el dominio propio, como dice el apóstol Pablo, que pedimos todo el tiempo, si es para hacer lo que nos place, o si queremos el dominio propio para poder ganarle una batalla al pecado, al menos una. Ciertamente entendemos que no fuimos creados para reinar sobre la vida de nadie. Incluso tu propia vida. Porque si estás acá, significa que tu propia vida no te pertenece. Entonces a veces hablamos y vemos personajes bíblicos que hicieron tal o cual cosa, o ni siquiera bíblicos. Cuando vemos y juzgamos a personas que lo tienen todo. No sé, los artistas, mirados y observados por todo el mundo, con esos egos inalcanzables. Y no hacemos este parate de pensar que quizás si nosotros estuviéramos en ese lugar, ¿cómo seríamos? Hoy con toda tu imperfección. Imagínate toda tu imperfección hoy con 10 millones de dólares en tu cuenta. Te puedo asegurar que probablemente no estarías acá hoy. Entonces cuando reconocemos nuestra humanidad y la necesidad que tenemos de que su Espíritu Santo todo el tiempo esté corrigiéndonos y ayudándonos para no caer en esos errores que cayeron otros, es cuando ahí realmente estamos cediendo el reinado de nuestra vida. El Señor en el Padre Nuestro dice que venga, ¿qué cosa? A nosotros tu reino. Fíjense. Hola. Fíjense que el Señor nos dice que venga a Jerusalén tu gobierno y se establezca y seas el rey sobre todas las personas. El Señor dice que venga ¿a quién? A nosotros. Toda la historia, desde la venida del Maestro en adelante, se trata de una sola cosa: de vos y Dios, de tu vida y tu Señor. Hablamos de que el tabernáculo que el Señor quiere restaurar es nada más y nada menos que nosotros. Es el lugar en el que Él quiere habitar. Por lo tanto, no puede habitar en un lugar donde Él no es rey, donde gobierna a otro, donde el que pone las decisiones y las leyes es otro. Quizá ahí radique el hecho de por qué Dios amaba tanto a David. Porque este hombre lo tenía todo. Nadie le decía que no. Nada le era restringido a él. Incluso cometió los peores errores. Pero él tenía una particularidad, que creo que es lo que lo hizo tan valioso para el Señor. Era un hombre que era consciente de que cuando Dios se apartaba de él no era nadie. Era su corazón. Aunque le costaba, aunque se arrepintió muy tarde, aunque necesitó la ayuda de otro, pero ese hombre, cuando vos lees los salmos, la manera en la que él se arrepiente y expresa su dolor por haberse dado cuenta que pecó y que erró y que hizo abuso de su poder. Pues dice, este tipo claramente amaba a Dios, cosa que otros reyes no hicieron. Entonces, me permito pensar a veces que quizá ahí esté el punto de por qué Dios amaba tanto a David. ¿Cómo no va a querer restaurar el templo, el tabernáculo, de un hombre que teniéndolo absolutamente todo, aún así su vida dependía de Dios?
Pensá en esto, David lo tenía absolutamente todo. Lo que necesitaba y lo que no necesitaba. Básicamente tenía lo que él quería, lo que se le placía, el tipo lo tenía. Pero aún en ese nivel, a esa altura, en ese estatus, teniendo todo eso, era un hombre que tenía su corazón volcado en la ley de Dios. Y a veces nosotros que no tenemos ni un quinto de todo eso, nuestro corazón está tan lejos de Dios. Sabemos que lo que tenemos básicamente no importa. A la hora de hablar de nuestro Señor, a la hora de hablar de nuestro Dios, de nuestra salvación, lo que tenemos no te hace ser, claramente no te hace ser. Lo que tenés en sí no importa. Lo que a Él le importa es ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está? ¿O dónde estaría si lo tuvieras todo? Si hoy salieras de acá y te enterás que la abuela Porota resulta que era heredera de campos, no sé, en el Chaco. ¿Qué pasaría? Si de repente tu realidad cambiara abruptamente y pasaras a estar del otro lado o encima de la rueda de la fortuna, como decía un pensador. Entender esto desde la perspectiva de Dios a veces es entender que donde estamos es un lugar de cuidado y de preservación. No estoy diciendo que tengas que conformarte con quizá el momento malo que puedas estar atravesando. Porque aceptar lo que viene de parte de Dios no es conformarse. Conformarse es otra cosa. Pero entender que el Señor te tiene ahí y está trabajando y operando en tu corazón porque hay algo mayor que alcanzar. Vengo a invitarlos, familia, a invitarnos a que podamos pedirle al Señor que Él reine sobre nosotros. A que podamos pensar cuánto de las decisiones que tomamos las tomamos en función de nuestro Dios, o si simplemente vivimos la vida y venimos los sábados esperando cantar una linda canción y que se sienta en hoy estuvo, como dicen, ¿no? Y te vas una bocanada de aire, pero después las decisiones las tomas vos. Hoy vine en defensa de David, para los detractores que no lo quieren porque erró mucho ese hombre, y no me voy a cansar de decirlo. Y de ninguna manera eso significa que o nos da a nosotros la habilitación para hacer lo que queremos. Pero el día que vos tengas el nivel de arrepentimiento y el corazón de ese hombre para volverse a Dios, te puedo asegurar que no va a haber error del que no te puedas volver. O no va a haber cosas que el Señor no pueda restaurar en tu vida. Ese hombre, ese tabernáculo es el que el Señor quiere restaurar. El de personas que teniendo nada lo aman, pero que teniéndolo absolutamente todo también lo harían. Y sé que puede que suene muy lejano este mensaje, porque decir, bueno, pero ¿cuándo? La verdad no me afecta porque yo no estoy allá. No, probablemente no. Hoy no estás ahí. Pero si en lo poco somos fieles, si en el lugar en el que estamos Él no puede gobernar sobre las pocas cositas que tenemos, ¿qué te hace pensar que cuando te hayas incrementado en lo que sea que quieras, entonces ahora sí? Puede que tengas muy poco, pero aún con lo poquito que tenés te puedo asegurar que el que toma las decisiones de tu vida sos vos. El que gobierna ahí sos vos. El que reina ahí sos vos. No quisiera extenderme demasiado,
pero sí me gustaría que podamos entender que nosotros no somos los reyes de la colina. Es tu vida, es lo que haces, es la familia que tenés. Pero si puedes entender esto, y puede que haya sido medio difícil, pero si puedes entender que el único que debe reinar sobre nosotros es nuestro Señor, y que tu vida forma parte del territorio a ceder, vas a entender que vas a estar contribuyendo a la restauración de ese tabernáculo que Él quiere reconstruir. Si hasta ahora tomaste decisiones sobre tu vida en función de las circunstancias, porque me fue mal, porque me fue bien, porque así, porque asá, sería un buen momento en el que podamos otra vez entregarle nuestra vida al Señor. No como la primera vez quizá, pero sí ya algunos más maduros, algunos con vidas, con familias, con hijos de por medio. Diciendo quizás, Señor, ¿sabes qué? Me doy cuenta que en este tiempo las decisiones las tomé yo. Y te dejé de lado de tomar decisiones trascendentales y corro detrás de mi ansiedad y corro detrás de mis miedos y de lo que quiero tener y que no puedo. Y tomo decisiones y tomo decisiones y tomo decisiones. Y la verdad que tu Espíritu Santo todo el tiempo está hablándome, pero hago oídos sordos. Y decirle, Señor, yo quiero que reines en mi vida. Yo quiero ser completamente tuyo. Reina en mí, Señor, que venga tu reino a mí, no solo a este lugar. Señor, que como dijiste vos, que tu reino venga a nosotros, a las personas, a mí, principalmente a mí. Señor, que tu gobierno venga a mi vida. Quiere decir que yo me corro del lugar de tomar las decisiones para que tu sistema de gobierno ahora sea el que influencie mi vida. Señor, reina en mí, por favor. Reina en mí, reina en mi casa, en mi familia. Señor, eso significa que todo lo que vos me pidas está a libre disposición. Mi tiempo, mi trabajo, mis hijos, mis ingresos, mis recursos, mi fuerza, mi juventud, mi adultez, mi soltería. Señor, significa que si vos reinás en mí, todo lo que yo tengo te pertenece y nada es mío. Que si incluso puedo disfrutar de algo de todo eso es porque esa es tu buena voluntad para conmigo. Señor, yo hoy te ruego que reines en mí. Decirle, Señor, por favor, reina en mí.